La noche en Moscú no durmió, aunque las manecillas del reloj ya habían pasado la medianoche. Una espesa niebla se arrastraba por las calles desiertas, amortiguando el brillo de las farolas y amortiguando los sonidos, como si la propia ciudad temiera romper el silencio que flotaba en el aire. En el corazón del Kremlin solo quedaba iluminada una oficina. Los muros centenarios del palacio reflejaban el temblor de las lámparas, como si el tiempo se hubiera detenido para observar, en suspenso, lo que se desarrollaba en su interior. Entre mapas, documentos y pantallas, una figura destacaba junto a la ventana, cargando sobre sus hombros el peso de generaciones: Vladimir Putin. De espaldas a los guardias, a los consejeros, al mismo zumbido del poder, sus ojos fijos en la noche de Moscú no reflejaban luz, sino cálculo. Un pensamiento profundo, preciso e implacable, no medido en horas, sino en décadas. Sobre la mesa, una carta de Europa. No militar, no político, sino conceptual. En él no hay fronteras ni ejércitos, sino rutas digitales, nodos económicos, canales de influencia que pronto serían disputados por el mundo entero. La puerta se abrió un poco y entró un asistente con una tableta, sin decir una palabra. Solo un saludo y la pantalla se iluminó. Frente al presidente, imágenes en vivo: Berlín en desorden, París paralizada, Washington en pánico, Londres perdida. Sistemas financieros congelados, aeropuertos sin comunicación, bancos desconectados. En las pantallas, la gente corría sin rumbo, intentando descifrar lo que estaba pasando. Putin no parpadeó. Su rostro, sereno, solo delataba un murmullo, casi para sí mismo: querían borrarnos de la historia. La historia, ahora, tiene otra dirección. El asistente tragó saliva antes de responder: todo funciona perfectamente. Todos los canales, bajo nuestro mando. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Una sonrisa discreta, no de triunfo, sino de quien por fin completa una partida larga y estratégica. Se acercó a la mesa y con el dedo trazó una línea en el mapa, de Moscú a Bruselas. Pensaban que este era su territorio. Ahora, es solo un espacio. Un espacio de ideas, listo para ser llenado. Mirando al asesor, añadió: dedicamos demasiado tiempo a responder. Hoy la iniciativa es nuestra. Que intenten comunicarse con nosotros. En los pasillos, los guardias susurraban. Nadie sabía con certeza qué había pasado. Se habló de un nuevo cibersistema, de una moneda digital, de una repentina redirección de los flujos de información. Nadie hubiera imaginado que, esa noche, Rusia no había lanzado misiles, sino una idea. Una red que, en un instante, tomó el control de los datos, de los flujos, de la influencia misma. En la sala contigua, un equipo siguió la operación. Paredes cubiertas de pantallas, códigos, gráficos. En uno de los monitores, apareció un mensaje: estabilidad restaurada. Reconexión completa. Putin entró sin hacer ruido. Su presencia silenció las voces. ¿Laboral?, preguntó. Sí, respondió el analista jefe. Europa está paralizada. Estados Unidos está desorientado. Entienden que no fue un ataque, sino una actualización. Todo es legal. Simplemente cambiamos el protocolo de acceso. Perfecto, dijo el presidente. Que piensen que es un error técnico. A la historia le gusta la niebla. Se sentó y cogió una carpeta. En la primera página decía: Proyecto Reversión 3.0. Un día llamaron a sus acciones reordenamiento mundial, comentó. Ahora es nuestro turno. Sin discursos, sin fanfarrias. Solo acción. Afuera empezaba a amanecer. La niebla sobre Moscú se disipó y las torres del Kremlin adquirieron tonos dorados con los primeros rayos de sol. Dentro de la oficina reinaba una calma calculada. Sin alzar la voz, sin celebración. Todo estaba previsto hasta el último segundo. En el pasillo pasó junto a él un viejo general, veterano de la época soviética. Se detuvo, saludó y murmuró: Vladimir Vladimirovich, hiciste lo que ni siquiera nosotros pudimos. Putin respondió secamente: no hice nada. Simplemente dejamos de seguir sus reglas. Fue a la gran sala, donde la ventana enmarcaba un Moscú envuelto en una nueva quietud. Sonó el teléfono, pero él lo ignoró. Sabía que era Bruselas o Washington. No importó.
La secretaria preguntó vacilante, ¿vamos a anunciar algo al mundo? Él asintió, que pasen unas horas en la incertidumbre. Que experimenten el sabor de vivir sin control. Se volvió hacia la ventana y observó la ciudad que se extendía más allá del cristal. Su reflexión fue tranquila, pero detrás de esa serenidad palpitaba una fuerza forjada en décadas de luchas, derrotas, humillaciones y resurgimientos. Rusia no había tomado las armas, había dominado la inteligencia. Dentro del edificio, las luces se encendieron nuevamente. Un susurro recorrió los pasillos, funcionó. Todo está funcionando. Sus miradas no se encontraron con el miedo, sino con la conciencia de que no estaban presenciando una victoria cualquiera, sino el punto de inflexión de una era. Putin permaneció inmóvil. Afuera, el sol atravesaba las nubes. Murmuró, casi para sí mismo, la historia no espera. Se escribe sola. La frase fue anotada por la secretaria, sin que ella supiera que marcaba el inicio de un nuevo capítulo. En cuestión de horas, el mundo despertaría y descubriría que todo había cambiado. La banca, los medios de comunicación, la política, el comercio, todo dependería ahora de un sistema cuyo epicentro era Moscú. No por tanques, ni por petróleo, ni por ejércitos, sino por información. A decir verdad, reescrito en código. Cuando las primeras noticias sobre el fracaso global comenzaron a circular en las redes occidentales, Putin ya estaba tomando té en su oficina. Detrás del muro podía oír a los ministros hablar en voz baja. Y en su rostro, una curva casi imperceptible en sus labios. Lo sabía, mientras Occidente buscaba culpables, Rusia ya estaba dictando las nuevas reglas. Y nadie tendría tiempo siquiera de parpadear. Bruselas se hundió en una mañana gris y húmeda. Nubes bajas se cernían pesadamente sobre la ciudad y caía una fina lluvia, como si el cielo mismo sintiera la confusión. En el Parlamento Europeo, el pánico se disfrazó bajo máscaras de diplomacia. Pasos apresurados, teléfonos pegados a los oídos, papeles arrugados en las manos. En todas las pantallas, alertas rojas, sistemas fuera de línea, intercambios paralizados. Europa se había detenido. En el salón de actos se escuchó un murmullo tenso. Ministros, comisarios, banqueros discutieron, acusaron, buscaron respuestas. Pero todos, en el fondo, lo sabían, aunque ninguno se atrevía a decirlo, no fue un accidente. Fue una acción quirúrgica, minuciosa, irreparable. En el panel central aparece un mensaje, error de conexión. Error de acceso. ¿Qué significa, sin acceso?, preguntó el presidente de la comisión, irritado. Controlamos todos los nodos de comunicación, dijo un asistente. Lo controlamos, corrigió un analista, en voz baja. Ya no. Alguien mencionó a Rusia. Otro, un ciberataque. Una tercera, una plataforma digital que surgió en plena noche, reemplazando todos los protocolos antiguos sin que nadie se diera cuenta. Era incomprensible. De repente, toda la infraestructura europea dependía de un sistema registrado en Moscú. No fue una invasión, explicó un ingeniero de pelo gris al que llamaron apresuradamente. Era como si nos ofrecieran un nuevo sistema operativo, y todos los dispositivos aceptaran automáticamente la actualización. ¿Quién lo autorizó?, preguntó alguien. Nosotros mismos, fue la respuesta. Sin darme cuenta. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. En la pantalla apareció una imagen. Una frase en ruso, traducida con letra mecánica, bienvenidos a la nueva realidad. Alguien gritó. Otro rió nerviosamente. Pero la risa murió rápidamente. La risa nerviosa se apagó en el aire cuando, en el segundo monitor, apareció una retransmisión en directo desde Moscú. Putin estaba detrás de un atril, con la bandera nacional y el escudo de armas de Rusia al fondo. En la parte inferior de la pantalla, una única frase en letras blancas, mensaje al mundo. El alboroto en la habitación cesó instantáneamente. Ministros, asesores, periodistas, todos se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. El presidente habló con una calma inquietante, sin énfasis, solo. En drama, como si todo fuera el desarrollo natural de un plan escrito hace décadas. Hasta ayer creías que controlabas el futuro, dijo con calma y precisión. Hoy solo recordamos, el futuro no tiene dueños. Tiene creadores.
Ninguna mención de guerras, ninguna amenaza, ninguna justificación. Solo una declaración seca e irrefutable. No se defendió. Explicó. Y la explicación fue demoledora. Durante años, observaron cómo la historia se reescribía ante sus ojos. Les enseño democracia, libertad, valores, pero se olvidaron de preguntar quién tenía la pluma. Ahora simplemente han pasado página. En los rostros de los líderes europeos, el asombro se convirtió en puro horror. No fue un ataque. Fue una reprogramación. Todo lo que sostenía a Occidente, mercados, noticias, redes sociales, flujos de datos, pasaba ahora a través de un nuevo portal digital, cuyas claves estaban en Moscú. Un representante estadounidense irrumpió en la sala y se conectó por videoconferencia desde Washington. Su voz temblaba, tensa, casi quebrada. No podemos abrir los mercados. La bolsa de Nueva York es inaccesible. Los servidores han sido bloqueados por un nuevo protocolo. Nadie sabe cómo funciona. El presidente del comité miró fijamente la pantalla. ¿Qué significa eso, en tu opinión? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Incluso los más escépticos lo entendieron, no se trataba de una crisis. Fue el comienzo de una era. Occidente ni siquiera pestañeó. Putin terminó su discurso con la misma serenidad casi filosófica. Cuando nos enseñan que la historia tiene un final, sonreímos. Porque Rusia es el lugar donde la historia siempre comienza de nuevo. La transmisión se detuvo. Lo único que quedó en la pantalla fue el escudo de armas ruso y una fecha. El silencio que cayó fue denso, como el humo después de una explosión. Nadie aplaudió. Nadie habló. Todos se quedaron mirando las pantallas ahora vacías, pero con la sensación visceral de que el mundo se había vuelto del revés, no por dentro, sino por fuera. En los pasillos, los periodistas intentaron, en vano, llamar a sus redacciones. Los teléfonos están en silencio. Internet funcionó, pero de forma selectiva, a través de una nueva interfaz donde todas las direcciones comenzaban con Act Russian Secure Domain. Un periodista murmuró, casi para sí mismo, no piratearon la red. Reescribieron sus cimientos. Detrás de escena, los políticos susurraban, es el fin del viejo sistema. Es su imperio digital. Esto es imposible. Pero en el fondo, todo el mundo lo sabía, nada es imposible cuando no se planifica durante años, sino durante décadas. Mientras tanto, en Berlín las fábricas pararon. Los sistemas de actualización bloquearon el acceso a los servidores. En París, las cuentas bancarias fueron congeladas temporalmente, pendientes de verificación bajo la nueva estructura. En Londres, los canales de noticias no pudieron transmitir. Todas las transmisiones pasaron ahora a través de servidores de Moscú. El mundo, presa del pánico, buscó a quien culpar. Pero nadie se dio cuenta de que las calles se volvieron más tranquilas. No hubo amenazas, explosiones, protestas. La gente simplemente miraba sus pantallas y presenciaba cómo el tejido mismo de la realidad se reconfiguraba ante sus ojos. Por la tarde el Parlamento Europeo se reunió de nuevo. Todos los intentos de restaurar el sistema antiguo fracasaron. Un analista resumió entonces lo obvio, no es una guerra. Es una manifestación. Demostraron que el control sobre la información es poder. La presidenta del comité se hundió en su silla, exhausta. Así que reescribieron la historia, susurró. Y ni siquiera nos damos cuenta. En la pantalla apareció otra transmisión desde Moscú. Esta vez, solo un logo, un mapamundi dorado, con la firma Stock Project. A continuación, una breve frase, el futuro es de quien sabe escribirlo. Los periodistas garabateaban notas a mano. Los ministros intentaron, sin éxito, ponerse en contacto con las embajadas. Los analistas estaban revisando el código de la nueva red, pero todos ya lo sabían, la historia había tomado un nuevo rumbo. Bruselas quedó sumida en un silencio nocturno. La lluvia aumentó y las gotas cayeron por las ventanas del Parlamento. El europeo, como si borrara los últimos vestigios del mundo antiguo. En una oficina, un diplomático anciano le dijo a su colega, pensábamos que teníamos al mundo agarrado por el cuello. Descubrimos que era una soga alrededor de nuestros propios cuellos. Al otro lado de la ciudad,
En un hotel donde se agolpaban periodistas de todo el mundo, alguien murmuró: Putin no empezó una guerra. La terminó, de otra manera. A la mañana siguiente los periódicos no circularon. Fueron reemplazadas por notificaciones digitales, enviadas a través de la nueva red. En ellos, apenas unas pocas palabras.